Es muy bueno estar reunidos, gloria a Dios. Y es muy bueno alabarle, gloria a Dios. Alabar a nuestro Dios, levantando nuestra voz. Ministerio de Gracia y Reconciliación, un baluarte de fe, esperanza y verdad para un mundo en crisis y confusión religiosa. Administrando los misterios ocultos de Dios, reservados para nuestra gloria, en la edificación de los santos, escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Un ministerio dado para reconciliar al hombre con Dios, para que se conozca en la posición de ángel, elegido para ser semejantes a Cristo, santo y perfecto para siempre por gracia, habiendo recibido de Dios la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, presentamos su programa Reconciliación. Es un placer estar con ustedes nuevamente en esta ocasión para compartirles las verdades del Evangelio revelado de Jesucristo. Aquel Evangelio que comenzó después de la resurrección de Jesucristo. No aquellos dichos históricos antes de la cruz, sino lo que aconteció en la cruz y después de eso, que es la vida viviente del verdadero Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que fue revelado al apóstol Pablo, los misterios que estuvieron ocultos por edades, que la religión, el sistema nunca ha conocido, pero que el Espíritu plació darlo a conocer ahora por gracia. Vamos a mirar un pasaje de la palabra que tiene que ver con estas cosas. En el libro de los Efesios, capítulo 3, versos 8 al 9, dice la palabra: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Mire bien, mis amados, ¿por qué nosotros nos centramos en las 14 epístolas paulinas? ¿Por qué mencionamos nosotros tanto al apóstol Pablo? ¿Por qué hablamos tanto como el énfasis de que el evangelio es la gracia de Jesucristo? Es porque en la gracia de Jesucristo se están aclarando los misterios ocultos de Dios, preservados para nuestra gloria, para nuestra vivencia en este mundo, en el reino de Dios. Entonces estamos aquí para aclarar el misterio. No estamos aquí para hablar de religiones, de locuras, de anécdotas. No estamos aquí para presentar cosas humanas, terrenas y mundanas. Estamos aquí para hablar de los designios de Dios, de los secretos ocultos de Dios, que por su Espíritu le plació revelarnos a nosotros para bien de la iglesia, para gloria de la iglesia. Estos misterios que fueron revelados a Pablo, que están escritos en las 14 epístolas, pero que la gente no los ha conocido, me fueron revelados por el Espíritu, hoy se los estoy aclarando. Pero quiero que vean una cosa: los discípulos de Jesús no conocieron estos misterios, porque Dios no se los reveló a ellos. Dios le dio a los discípulos suyos en su ministerio terrenal un ministerio que era hablarle a los judíos de la ley, hablarle a los judíos del antiguo pacto, y que dieran testimonio a la gente de que el Mesías había venido, había nacido en Belén, había paseado por Jerusalén, Samaria, Judea, y que había ido a la cruz, que el cumplimiento de las Escrituras ya había sido dado. Pero los misterios no le fueron dados a conocer a los discípulos. Entonces Dios escoge a sus hijos, a sus predestinados elegidos para esta gloria. De esta gloria es que quiero que usted conozca en esta tarde. Si los discípulos no lo conocieron, Jesús dijo de ellos: tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Esas cosas que Él no pudo decirle y que ellos no podían sobrellevar son el misterio que le fue revelado al apóstol Pablo. Los misterios siempre producen
angustia en la gente porque le tumban su credibilidad, le tumban su religión, su forma, sus conceptos, sus normas se caen, porque el misterio de Dios es su voluntad perfecta manifestada al mundo. Entonces, los discípulos no podían soportar el misterio de Dios. Imagínate, aquellos discípulos que estaban acostumbrados todo el tiempo a celebrar la Pascua judía, todas las ocasiones que su fiesta llegaba, y que Jesús les dijera, esto paró, se acabó, terminó, no lo hagan más. Ellos no podían soportar eso. Ellos hacían sacrificios, penitencias, ellos hacían muchas cosas de acuerdo a la ley. Que Jesús les hubiera dicho, hasta hoy terminó, se acabó, no sigue esto, ellos se hubieran angustiado. Ellos no podían soportar eso. Por lo tanto, era necesario esperar e ir a la cruz, que el Espíritu Santo iluminara el corazón de la gente y que los escogidos de Dios pudieran entender estas verdades. En este caso, estos misterios estaban preparados y acondicionados para la gente de los gentiles, que no estaban contaminados con la forma religiosa de este siglo, que de acuerdo a la Biblia dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciera la luz del Evangelio. No la luz de la ley, ni de la predicación de los discípulos, sino la luz del Evangelio revelado, el misterio que estaba oculto, ser traído a la verdad de Dios. Mire usted, los discípulos no conocieron el misterio, porque cuando Pedro, después que recibió la unción del Espíritu Santo, su primer sermón que predicó no fue de revelación. Su primer sermón que predicó fue lo viejo y antiguo que siempre estaban viviendo. Arrepiéntanse, bautícense para que sean perdonados sus pecados. Eso no es un misterio. Eso es la aplicación de la forma religiosa de los judíos, lo establecido por Moisés, lo que fue pactado en el Antiguo Testamento. Eso no tenía ningún misterio. Hechos 2:38. Por eso es que el apóstol Pablo dice en el libro de los Gálatas, capítulo 2, dice, a mí, cuando estuve con los discípulos, ellos nada nuevo me enseñaron. ¿Por qué dice que nada nuevo le enseñaron? Porque ellos estaban enseñando la ley de Moisés, los mandamientos judaicos que fueron dados allá en el Sinaí, y eso era muy viejo. Pablo quería conocer algo nuevo, ver algo nuevo, y los discípulos no lo tenían. Lo nuevo eran los misterios que le fueron revelados al apóstol Pablo. Lo nuevo es lo que yo voy a explicarte hoy, que está escrito aquí en la palabra, que por supuesto yo recibo que usted tenga la claridad para que pueda entender estas verdades de Dios. Mis amados, el Evangelio revelado es el misterio oculto, dice Efesios capítulo 6, verso 19. Él dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Ven ustedes que el Evangelio es un misterio? El Evangelio es misterio. El Evangelio no son obras. El Evangelio no son sacrificios, el Evangelio no son penitencias, el Evangelio no es culpabilidad ni condenación, el Evangelio no es incertidumbre, no es amenaza, no, el Evangelio es un misterio y por eso fue revelado al apóstol Pablo. Por lo tanto, la revelación no es una enseñanza loca, es un compartir de las verdades reveladas de Dios, es decir, Dios abrió su corazón, Dios mostró su mente, mostró su propósito, oculto por tantas edades. Y cuando es conocido ese propósito oculto, estamos entrando en la revelación de Dios. Dios dando a conocer, Dios revelando su plan y su propósito perfecto para nuestra vida. Pues bien, como no es una enseñanza loca, no es una enseñanza que recibimos de un seminario, no es que nos acostamos una noche y tuvimos un sueño, no es que de pronto miramos hacia las nubes y que dijimos, a mí Dios se me mostró. No, es una enseñanza trazada desde antes de los tiempos de los siglos, trazada en Dios, diseñada por Dios, revelada a un hombre llamado Pablo. Pablo la escribe en su palabra, la gente no la entiende, Dios hoy me la enseña y en este apostolado de gracia, y yo quiero que usted la vea ahí con toda claridad en la palabra. Por eso el apóstol Pablo dice en su primera carta, capítulo 4, verso 1 de Corintios, él dice, somos tenidos por administradores de los misterios de Dios.
téngannos los hombres por administradores de los misterios de Dios. No nos tengan a nosotros por bullosos. No nos tengan por gente que grita y salta. No nos tengan a nosotros la gente por gente que no deja dormir a los vecinos. Pablo no dijo, téngannos los hombres por gente que vive en escándalos, en libertinaje. No, Pablo no dijo, téngannos la gente por hombres y mujeres que lo que están es detrás del dinero. No, o que manipulan a la gente. No, Pablo no dijo, téngannos los hombres por gente que andan por ahí diciéndole a la gente que el diablo se los lleva, que van para el infierno, que necesitan liberación de demonios. Pablo no dijo eso. Pablo dijo, téngannos los hombres por administradores de los misterios de Dios, o sea, administradores del verdadero evangelio de Dios. Aquello que no es el evangelio son conceptos religiosos, son ideas religiosas, no son el consejo eterno de Dios. Y conceptos religiosos hay en todas las doctrinas, en todas pseudo doctrinas y religiones, iglesias y denominaciones. Por eso es que usted encuentra que una denominación es diferente de otra, que una religión es diferente de la otra, que unos predican diferente a otros. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el evangelio, ellos tienen conceptos religiosos, ideas religiosas, tienen el antiguo pacto y lo que ellos creen se lo predican a la gente. Pero no tienen la verdad de Dios. La verdad de Dios es una. Por eso el apóstol Pablo dijo, un solo sentir, hablen todos una misma cosa, donde se sea. Es decir, el verdadero evangelio unifica una fe y una verdad. Cuando usted encuentra que hay diferencias en muchos lugares, eso indica que no tienen el verdadero evangelio. La verdad del evangelio es la palabra revelada que lleva al hombre a pensar como Dios piensa. Y como dijimos al principio, Dios no piensa hoy de una manera y mañana de otra. Él solo piensa de una forma. Por eso es que usted tiene que saber, cuando usted empieza a escuchar misterios en su iglesia, usted sabrá que le están predicando el evangelio. Porque no es misterio que un predicador se pare y le diga, los malos van para el infierno. Eso no es ningún misterio. Que le digan a la gente, si usted está decidido a vivir en santidad y perfección, usted va para el cielo. Eso no es ningún misterio. No, los misterios son otra cosa. Cuando usted empiece a oír misterios, algo que le sacuda el cimiento religioso, algo que le motive su conciencia, algo que le diga a usted, Dios mío, yo nunca había escuchado esto, ¿qué es lo que nos están hablando? Vamos a mirarlo en la palabra si es que está ahí. Y cuando usted empiece a ver que lo que le dicen está ahí en la palabra, pero que nunca lo había oído y que es un misterio que usted dice, caramba, yo no puedo entenderlo, pero me trae paz, no puedo entenderlo, pero está ahí en la palabra. Ese misterio es el verdadero evangelio de Jesucristo. Por eso, misterio es algo que estuvo oculto y luego fue revelado por el Espíritu. Cosas que usted no aprende en un seminario. Usted nota que hoy los predicadores dicen, necesito ir a estudiar para ser un predicador. Necesito graduarme para ser un predicador. Pablo no fue eso. Ninguno necesita recibir un grado para recibir la revelación de Dios. Dios le da la revelación a quien Él le place y a quien Él quiere. Y la revelación está por encima de los conceptos teológicos, por encima de los conceptos religiosos, por encima de toda forma humana y de toda religión, porque es el mensaje de Dios revelado a su siervo. Mis amados, el libro de Efesios capítulo 1, verso 9. Yo creo que los cristianos que quisieran conocer el misterio del verdadero evangelio deben leerse el libro de los Efesios. Dice, conocer el misterio de su voluntad. Conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué fue lo que Dios se propuso hacer? Cuando usted conoce eso, usted está conociendo el misterio en la voluntad perfecta de Dios. Por eso está escrito, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Esto es un designio de Dios, conocer la voluntad de Dios, el misterio de Dios, es saber lo que Él se propuso en sí mismo hacer, determinar y llevar a cabo. Sin la intervención del hombre, sin el concurso del hombre, sin la voluntad del hombre, sin contar con el hombre, es lo que Él se propuso hacer.
Ese es lo que es el misterio. Ahora, observen esto que la palabra señala. Dios se propuso en sí mismo, dice el libro de Hebreos capítulo 10, verso 9, capítulo 9, verso 9. Esos dos pasajes son interesantes. Primero, Él dijo que la voluntad de Dios está establecida en esto: quitar lo primero para establecer lo último. Eso se llama una reforma. ¿Qué fue lo primero que Dios le dio a su pueblo para tratar con él? La ley, el antiguo pacto. ¿De qué manera el hombre se comunicaba con Dios? A través de los sacrificios, a través de los símbolos. Usted sabe que el bautismo es un símbolo, la cena es un símbolo, la circuncisión es un símbolo, el sábado es un símbolo, el ayuno es un símbolo, la vigilia es un símbolo, las comidas son símbolos. Todo eso son símbolos, pero eso fue lo primero que Dios estableció. Eso fue lo que fue dado en el antiguo pacto por la ley de Moisés. Ahora, ¿cuál era la voluntad de Dios? Pablo la conoció. La voluntad de Dios, dice Hebreos 10:9, era quitar lo primero. ¿Acepta usted que el misterio de Dios es ese? Dios se había puesto en sí mismo decir, bueno, por ahora ustedes van a participar con asuntos de cuerpo y de carne. Pero mi propósito y mi voluntad es que un día pare lo de la carne y comience de lo espíritu. Es decir, el misterio está que usted sin ayuno, sin vigilia, sin bautismos, sin esos sacrificios, esas penitencias religiosas, sin sábado, sin circuncisión, sin nada de eso, usted tenga plena, íntima comunión con Dios y viva en la plenitud del Espíritu de Dios. El religioso dice, Dios mío, eso es imposible. ¿Cómo puedo yo vivir en la plenitud del Espíritu si no ayuno, si no vigilo, si no me bautizo? Ese es el misterio. En la religión te enseñan eso. Eso no tiene misterio. Pero el misterio está en quitarte todo eso y ponerte en la plenitud de una vida plena, certeza de comunión íntima con Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo escribió, vivimos por la fe y no por la vista. Caminamos por fe y no por vista. Usted va a vivir por fe en el misterio de Dios. Pero sin el misterio de Dios usted tiene que caminar por vista, por lo que hace, por lo que se sacrifica. Ese es el punto de lo que son los misterios. Déjeme hablarle de otra cosa que encierra el misterio. No le dice la religión a la gente, usted tiene que cambiar, usted tiene que llorar, usted tiene que arrodillarse, usted tiene que hacer y hacer para que usted sea salvo. Eso no tiene ningún misterio. Porque al fin y al cabo, si usted logra ser santo y perfecto por sus hechos, eso no tiene ningún misterio. Usted se está santificando a sí mismo. Usted puede hacerlo con sus obras. Ahora, ¿dónde está el misterio? El misterio está escrito en el libro de Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de ustedes, es un don de Dios. Es un don de Dios. Ese es el misterio. El misterio es que sin que usted tenga que hacer nada, sin que siquiera usted lo piense, aunque lo necesita, usted se vea salvo en Jesucristo por la gracia de Dios. Por eso dice, no por obras, no por lo que usted hace. Pastor, entonces yo no tengo que levantar mi mano, no por obras. Pastor, no tengo yo que llorar en arrepentimiento, no por obras. Pastor, yo no tengo entonces que bautizarme, no por obras. Pastor, entonces yo no tengo que ayunar, no por obras. Y entonces el sábado, no por obras. Y la cena, no por obras. ¿Ven eso? Ese es el misterio. Cualquiera dirá, esto sí es un misterio, que quitando todo lo religioso yo pueda vivir una vida plena en armonía con Dios. Eso está contrario al sistema evangélico protestante. Lógico. Porque el misterio del verdadero evangelio está opuesto a la falsedad religiosa que nos han enseñado por tantos siglos. No entra la voluntad humana. Mire algo más que señala la palabra acerca del misterio. Esto es para que piense. Si yo le revelo el misterio, usted no lo va a entender de momento, a menos que el Espíritu de Dios se lo revele. Y eso es lo que yo quiero. Romanos capítulo 5, verso 18. Antes que leamos el verso, quiero que usted escuche lo que le voy a decir. Históricamente, por la palabra, nosotros sabemos que Adán, por su desobediencia, arrastró a toda la humanidad al pecado. Pablo dice,
fuimos vendidos al pecado. En Adán, el hombre nace en pecado, separado de Dios y muerto espiritualmente. Eso es una verdad bíblica. Eso lo sabe todo cristiano. Pero hay una pregunta que nunca se la han hecho. ¿Qué hizo el hombre para nacer en Adán? Nada. Tuvo que venir al mundo. ¿Qué hizo la humanidad para ser vendida al pecado? Nada. Fue Adán quien los vendió. ¿Qué hizo la humanidad para nacer muerta en delitos y pecados, separada de Dios? Nada. El que hizo eso fue Adán. O sea, Adán hizo el mal y incluyó a toda la humanidad. Romanos capítulo 5, versos 17 en adelante, te explica esta verdad y dice que una cabeza pecó y esa cabeza arrastró a toda la humanidad tras de sí. Eso es como injusto, ¿verdad? Porque alguien podría decir, pero caramba, yo nací en una familia buena, religiosa, y ahora me doy cuenta que este tipo, Adán, por su desobediencia me declaró a mí pecador, me constituyó pecador, me puso fuera del camino de Dios, lejos de Dios, muerto en delitos y pecados. ¿Por qué yo si el que lo hizo fue Él? ¿Verdad que eso es una injusticia? Eso usted no lo puede entender. Pero así fue y así lo dice la palabra. Pero aquí hay algo que quiero que usted observe. Hay una palabrita allí que quiero que vea. Romanos 5, 18. Dice, de la misma manera como Adán, sin que el hombre hiciera nada. Es más, sin que el hombre hubiera nacido siquiera. Adán preparó un terreno y constituyó a la humanidad pecadora que cuando el hombre nacía, nacía separado de Dios por la desobediencia de Adán. Entonces dice la palabra, este es el misterio, de la misma manera. Oye bien, de la misma manera vino Cristo. Y sin que el hombre haya nacido, Cristo justificó al hombre. Quitó a Adán, se colocó él como cabeza, y ahora en Cristo Jesús los hijos de Dios, cuando nacen, nacen salvos. En Adán nacían pecadores, en Cristo nacen perfectos. En Adán nacían separados de Dios, en Cristo nacen en perfecta unidad con Dios. En Adán nacían muertos en delitos y pecados. En Cristo nacen con la vida eterna en su espíritu. Este es el misterio. Usted no tiene que correr a una iglesia y levantar su mano y decir, Señor, ten misericordia de mí, sálvame. Ya Dios te salvó hace 2000 años. Este es el misterio. Usted dirá, pastor, entonces no necesito hacer eso para ser salvo. No, porque ya usted está salvo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vivir una vida de gratitud. Vivir una vida de perfección en la cual Dios te ha colocado. Por eso es que está escrito en el libro de los Gálatas, capítulo 6, permanezcan en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Sabe usted entonces que si el hombre no tuvo voluntad para ser pecador, tampoco tuvo voluntad para ser salvo? Si el hombre no tuvo voluntad para apartarse de Dios, no tiene voluntad para estar en Dios hoy, porque fue Cristo quien lo hizo por nosotros. Eso es un misterio. Ese es el misterio del Evangelio que no conoce ni el mundo católico, no lo conocen los musulmanes, no lo conocen los evangélicos, no lo conocen los protestantes, y está ahí en la palabra, pero no lo conocen. Solamente el ministerio de gracia, este apostolado, lo está explicando, porque para eso Dios nos puso. Para aclararles a todo el misterio de la verdad de Dios, y esa es nuestra tarea. Mis amados, fuimos salvos sin nuestra voluntad, fuimos salvos sin nuestra decisión. Ese es el misterio del Evangelio. Ahora mire usted, Hebreos 10:14 dice que Él con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. O sea, usted no se perfecciona por arrepentimiento, usted no se perfecciona por dejar ciertas cosas, por vestir de tal manera o por comer de tal otra, no, o por solamente reunirse con cierta calidad de persona. Usted no se perfecciona por eso, no. El misterio está en que sin usted hacer eso, Dios dijo que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Esta es la gloria de este ministerio, esta es la gloria del misterio del verdadero Evangelio de Jesucristo. Usted no está buscando perfección, usted está viviendo la perfección. Por conocimiento usted cada día se apropia más de ella para vivir como es plan de Dios que usted viva, pero ya usted está perfecto para siempre. Ahora, hay otra cosa. Este sí es un misterio, parte del misterio que te va a sacudir. Está ahí en la palabra. Véalo.
Normalmente la religión le dice al cristiano, si usted se desliza, peca. Y si peca, Dios te borra del libro de la vida. Si usted hace esto, falla a Dios y peca. Pero hay un verso en la palabra, primera de Juan 3:9. Dice que los que son nacidos de Dios no pecan. Es más, dice, y no pueden pecar porque son nacidos de Dios. ¿Entiende eso? Eso es un misterio. El Hijo de Dios no puede pecar. Y entonces los que se deslizan no pueden pecar. Pero yo vi a alguien hacer algo. Para Dios no puede pecar. Usted puede pecar para su familia, para la iglesia, para su conciencia, para usted mismo, para la sociedad. Pero para Dios usted no puede pecar si ha nacido de Dios, porque la simiente de Dios está en usted y la simiente de Dios es inmanchable, es impecable. Dios nos colocó en una posición donde usted no puede pecar. Eso es un misterio. Eso es lo que me garantiza estar salvo para siempre, porque sé que no puedo pecar, por más débil que yo sea. Por más flaco en la fe que yo sea, por más torpe en el caminar que yo sea, no puedo pecar. La Biblia dice, no puede pecar porque es nacido de Dios. Esa es la posición del verdadero Hijo de Dios. Por eso es que con mucha claridad el apóstol Pablo escribe a los Colosenses, capítulo 2, verso 10, y dice, el cristiano está completo en él, no le falta nada. ¿Ves que cuando tú vas a una iglesia, o si recuerdas cuando usted fue a una iglesia, qué fue lo primero que te dijeron? Bueno, ve a la iglesia. Usted fue. Hay un segundo paso. ¿Cuál es? Levante su mano. Hay un tercer paso. Haga una oración. Hay un cuarto paso. Pase al altar. Hay un quinto paso. Y en quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, y todavía usted está cumpliendo pasos. Eso no es ningún misterio. El misterio está escrito aquí en el libro de Colosenses capítulo 2, verso 10, que dice que cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, fuimos con Él y quedamos completos en Él. No nos falta nada. Nada. Usted está completo en Cristo. Debe disfrutar esa plenitud, esa llenura. Usted no necesita ni de aceites, ni de imposición de manos, ni de bautismos, ni de sábados, ni de cena. Usted está completo en Cristo Jesús. Y si está completo, disfrute esa plenitud completa en Él. Esto indica que usted no se puede perder, porque no dependió de usted, dependió de Dios. Esa es la verdad importante de todo esto. Por eso el apóstol Pablo dijo dos cosas que quiero aclarar. Número uno, primera de Corintios 1:21, él dijo que esta es la locura que Dios ordenó que predicáramos para por esa locura salvar a los creyentes. Y en segundo lugar, segunda de Corintios 11 del 1 al 3 dijo, toleradme mi locura. Amigos míos, el evangelio no es algo de la razón ni de la lógica. Es una locura para el hombre, pero es la sabiduría de Dios. Es el misterio de Dios revelado para los santos. El tiempo ha llegado a su final. Ven a nuestras reuniones. Síguenos escuchando a través del programa. Los declaro bendecidos con toda bendición. Llámanos. Estamos prontos a aceptar cualquier sugerencia y explicarle cualquier verdad de Dios. Hasta una próxima, mis amigos. Estén con Dios siempre. Perfectos en Cristo Jesús. Es muy bueno estar reunidos, gloria a Dios. Y es muy bueno alabarle, gloria a Dios.